Manuel, otro nene platense que busca un trasplante contrarreloj. Tiene 5 años, padece leucemia, necesita encontrar un donante compatible de médula ósea, una historia de lucha y esperanza. Que esto se suma también a otro nene, Benjamín, que tiene 4 años, quien sufre la misma enfermedad y que debe buscar, dice entre comillas, su alma gemela fuera de la familia porque ninguno es compatible. Y después cuento un poco cómo era la vida de este nene hasta que se encontró con esta enfermedad, por supuesto, y ahora la desesperación de los padres para tratar de encontrar justamente una cura. Estamos en comunicación con el doctor, justamente Gustavo Picinelli, que es el director del registro de donantes de células progenitoras hematopoyéticas del INCUCAI. Doctor Picinelli, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. No. Estaba mirando estas noticias que uno siempre, por supuesto, le llama la atención, le duelen, ¿no? A partir de estas enfermedades que a veces chiquitos tienen y que, bueno, la desesperación de los padres para encontrar justamente quién puede ser donante. En este caso, lo primero que se hace, corríjame si estoy equivocado, es hacer un estudio en los más cercanos, ¿no? En la familia. Exacto, sí. Sí. Bueno, cuando un paciente requiere un trasplante de médula ósea Sí. o células progenitoras hematopoyéticas, un término un poco más moderno hoy, Sí. Se hace primero un estudio a nivel familiar, pero sobre todo de los hermanos que probablemente tenga ese paciente. Uh-huh. Y en este caso, cuando se hace el estudio, ¿qué porcentaje puede dar que es compatible? Generalmente, por estadística, solamente el 25 o 30% de los pacientes encuentra un donante en su grupo familiar. O sea que, si saca la cuenta al revés, quedarían un 70-75% de pacientes que no van a hallar un donante en su grupo familiar. Y a partir de esto, doctor, comienza un operativo, en este caso, que se convoca desde el lugar que sea, por ejemplo, en INCUCAI. Ajá. Sí. La búsqueda de donantes no relacionados para cualquier paciente argentino está centralizada aquí, en el registro. Bien. El único lugar que realiza esta búsqueda es el registro, pero no solamente la búsqueda se realiza en los donantes argentinos que tenemos captados, que esto es algo que quizá no sepan los familiares de los pacientes que salen a convocar donantes argentinos para trasplantar a su hijo y hallar su alma gemela. No es así. En realidad los donantes argentinos los captamos nosotros, los inscribimos nosotros, no solo en nuestro registro, sino en un registro, en una red internacional. Esa red internacional tiene hoy más de 25.700.000 donantes. Nuestro registro argentino cuenta en la actualidad con más de 53.000 donantes que están inscritos en esa red internacional, forman parte de esa red. Así que cuando buscamos un donante para un paciente argentino, lo buscamos entre los 25.700.000 donantes, no solamente entre los argentinos. Ahora, ¿qué particularidad debe tener cada uno para que en 25 millones a veces no se encuentre ese donante y hay que seguirlo buscando? Exactamente. Hay veces, y por suerte son los casos menores, donde a pesar de la cantidad de donantes no hallamos un donante compatible genéticamente, un donante compatible para nuestro paciente. Por suerte nos ha pasado muy pocas veces, entonces obviamente hay que proceder a otro tipo de tratamiento que no sea el trasplante, o si las condiciones clínicas del paciente dan, pues se puede esperar hasta tanto se pueda hallar algún donante, porque mes a mes se van incorporando miles de donantes en el mundo a esta red, ¿no? Y a partir justamente de que se encuentra un donante que aparezca justamente con un donante de médula ósea, ¿cuál es el operativo a seguir, por ejemplo, si es del exterior? Exacto. Como los registros como el nuestro existen en muchos países. Tal cual. Obviamente el primero a la cabeza con más cantidad de donantes, debe tener más de 6 millones o 7 calculo, es Estados Unidos, le sigue Alemania y el tercero es Brasil. Son los 3 registros con millones de donantes, ¿no? Con un gran porcentaje de los donantes los llevan estos 3 registros. Y generalmente los donantes que hallamos son de esos 3 registros, precisamente por la gran cantidad de variables que tienen al genética al tener tantos donantes. Entonces, primero hay una serie de pasos por los cuales nosotros seleccionamos
o vemos que esos donantes quizá de Alemania o Estados Unidos sean compatibles, por medio de un programa que tenemos en comunicación con Estados Unidos, podemos contactarnos directamente con Estados Unidos, y si el donante es de Alemania, se hace por vía mail. Obviamente pedimos donantes, y cuando esos donantes son solicitados, por ejemplo, Alemania o Estados Unidos, obviamente Alemania y Estados Unidos tienen que contactarse con ese donante. Primero para ver si sigue con la vocación de donar, y segundo para ver cuándo, en resumen, no le estoy diciendo, cuándo se podría hacer la colecta de sus células para que esas células viajen a Argentina luego y se haga el trasplante en Argentina. Obviamente esto que está resumido así en unos segundos nada más lleva meses, ¿no? Tal cual. No es tan sencillo. Y esta recolección de células, y esto lo pregunto para aquellas personas que no somos donantes de médula, ¿no? Ajá. Para tener conocimiento. ¿Esa que es mediante una punción? Como... Sí. Hay dos métodos para obtener CPH o células progenitoras hematopoyéticas. La antigua, que es médula ósea, por eso antes se llamaba trasplante de médula ósea. Claro. Pero después se descubrió otro método que no es de médula ósea. La punción de médula ósea precisamente es pinchar un hueso, en resumidas cuentas. Lo que hay que diferenciar acá, que mucha gente tiene miedo, es que médula ósea no es médula espinal. Médula espinal, tal cual. Médula espinal es un tejido nervioso que va por la columna vertebral, y el tejido nervioso. Esto es médula ósea, de lo que estamos hablando ahora. Ahí están las células madres de glóbulo rojo, blanco y plaqueta. Y esta médula ósea está dentro de cada hueso del que compone el esqueleto humano, dentro de un hueso. Y es tejido hematopoyético, no nervioso. Para obtener CPH o células progenitoras por punción de médula ósea, hay que pinchar un hueso. El hueso que más se pincha, es más fácil, es el de la cadera, es el más ancho, el más accesible, el de mayor superficie. Como la punción es dolorosa, se hace bajo anestesia general, y esa quizás sea la desventaja de este tipo de método. Obviamente el donante no se entera de nada porque va a estar con anestesia general, pero requiere de un día de internación como una norma para toda persona que es sometida a anestesia general. El otro método le llamamos vulgarmente de aféresis. Es durante 5 días se le dan unos factores al donante, se pincha en el hombro, es como se utiliza la misma jeringuita de insulina para inyectar. Durante 5 días, esos factores hacen que las células que están dentro de los huesos de la médula ósea salgan a la superficie general. Uno lo ve en las venas, en las arterias, están presentes en millones o en mucha más cantidad que lo que están normalmente, ¿no? Gracias a estos factores. Entonces, debemos conectar una máquina que tiene una computadora para que saque de la sangre las células madres que vamos a requerir. Entonces al donante, después de 5 días, se le pincha un brazo, se conecta a esta máquina que se llama de aféresis, la máquina selecciona las células madres, las guarda en una bolsita, y por otro lado el resto de la sangre vuelve al organismo del donante. Este procedimiento dura 3-4 horas, y el donante después no requiere internación, se va a su casa, hace una vida normal. Son los dos métodos. Y un tercer método, que obviamente ya no es donación, es la sangre de cordón umbilical y de placenta, que está guardada en los bancos. El único banco público gratuito de nuestro país es el Hospital Garrahan. Y doctor, usted hablaba de una cantidad de donantes en el mundo y de una cantidad de donantes de médula aquí en la Argentina. ¿El número va creciendo? ¿Es como que vamos tomando conciencia para ser donantes, ya sea de sangre o de médula, o cuesta todavía? No. En realidad el argentino está tomando conciencia. El registro se creó hace 12 años. Obviamente los primeros años fueron de información, divulgación, lo seguimos haciendo constantemente porque la información no llega evidentemente a todos los argentinos. Sabido es esto. Entonces, año a año vamos haciendo difusión y comunicación de las tareas del registro y captando donantes. Pero desde hace 2 o 3 años, desde un promedio que teníamos histórico de 550 donantes mensuales nuevos, pasamos a 1.500 donantes mensuales nuevos. O sea que es una cifra muy importante y realmente nos pone muy contento esto. Quiere decir que estamos llegando más a la población de esta manera, y que no solo estamos llegando más, sino que la población en realidad vemos que es muy solidaria, ¿no?, con el tema. Ha sido usted muy amable, doctor. Para aquellas personas que quieren interiorizarse y ser donantes, ¿a dónde tienen que recurrir?
Lo más fácil y práctico para el que tiene internet es dirigirse a la página del INCUCAI, www.incucai.gov.ar. Van a encontrar un asterisco que es una figura de 3 colores, azul, amarillo y rojo. Ese es el logo del registro, de nuestro registro. Cliqueando ahí tienen respuesta a varias preguntas habituales e incluso la formación de los más de 73 centros que tenemos en todo el país, en distintas ciudades, en todas las provincias. Doctor, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes por la difusión.